a complementar. Vamos entonces al 279, las agravantes especiales. Las agravantes especiales suponen, de ser aplicadas, un aumento de 1/3 a la mitad. Lo cual significa que sobre las penas del 272 bis y 272 ter, la pena resultante da un número muy elevado. Fíjense, el 272 ter puede llegar a 24 años de penitenciaría, y el 272 bis puede llegar a 18 años de penitenciaría, de pena máxima. Estas penas son superiores eventualmente a la que se puede imponer por un homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado. Lo que yo creo que hay acá entonces una falta de proporción, una conculcación del principio de proporcionalidad y de protección de bienes jurídicos en esta norma, que resulta en una pena que, comparado a los bienes jurídicos, creo que está un poquito excedida. Vamos a ver, y además me remito un poquito a lo que dije en la clase anterior sobre este tema, cuando tratamos este tópico en particular de las penas que acá se establecían, de los guarismos que se alcanzaban y si era conveniente o no los guarismos en definitiva que se alcanzaban. Vamos a ver la letra A del artículo 279. Y hace a la calidad de ciertas personas, la condición de ascendiente del sujeto activo o persona con autoridad sobre la víctima. Pero también se hace referencia al hermano, hermana, tío, tía, tutor, curador, cónyuge o concubino, como personas especiales que si intervienen como sujetos pasivos, reciben este tipo agravatorio o caen en este tipo agravatorio. Veamos, el ascendiente o persona con autoridad sobre la víctima es una circunstancia que se superpone, me parece, con la prohibición del artículo 272 bis numeral segundo. ¿Por qué? Porque la circunstancia que estoy marcando está en este 279 como agravante y en el 272 numeral segundo como integrante del tipo. Entonces, si nosotros aplicamos esta agravante, esta parte del agravante de la letra A, estamos incidiendo dos veces sobre la responsabilidad del reo, del sujeto pasivo, en forma negativa. Y esto es un bis in idem. Yo creo que aquí la letra A del agravante no es aplicable, porque precisamente lo que ocurre es un bis in idem, una superposición de la misma circunstancia con calidad en una ocasión de agravante y en otra ocasión de integrante de la descripción típica. Digamos, si nosotros nos fijamos en los artículos 46 y 47 del Código Penal, en el preámbulo, nos fijamos que el legislador justamente y con buen criterio prohíbe que una circunstancia que constituye el tipo al mismo tiempo constituya una agravante, porque el legislador ya sabía, obviamente, que esto se trata de un bis in idem. Por lo tanto, yo pienso que en esta fase, en estos dos conceptos que yo les di de la letra A, esta agravante especial no es aplicable. Existe una imposibilidad parcial entonces de aplicación del agravante de la letra A mi entender. Vamos a la letra B. Cuando dice la letra B, cuando la gente se aproveche de la atención o cuidado de salud de la víctima, o de la condición de educador, o de maestro, o de funcionario policial, o de funcionario de seguridad. Cuando se habla de aprovecharse de la condición de funcionario policial, obviamente siempre que no fuera responsable de su guarda y custodia
tratándose de del sujeto pasivo, de un detenido o arrestado, porque en ese caso estamos en las presunciones, por ejemplo, del 272 bis, y entonces se da lo mismo, se da un castigo doble por la misma circunstancia, o sea, un bis in idem. Ahora, se plantea aquí también el problema del artículo 24 de la ley 18.026. El artículo 24 de la ley 18.026 castiga la conducta de los funcionarios del Estado o los funcionarios o los particulares que con apoyo del Estado o con aquiescencia de funcionarios del Estado cometieran abusos sexuales contra personas detenidas o contra personas que están a disposición de la justicia. Lo que se ha planteado aquí es si este artículo 24 deroga, por ejemplo, en este caso concreto, este artículo 24, si deroga este artículo, el artículo 272 o el 272 bis del Código Penal. En particular el 272 bis, que es sobre el cual estamos trabajando para hacer este comentario. Lo que yo creo, pero es un tema muy polémico, es que los delitos de la ley 18.026 se tratan de delitos de lesa humanidad, o sea, contra la humanidad. Si ofenden a toda la humanidad, nosotros tenemos que ver entonces el dictamen de la humanidad, justamente, de qué es lo que le ofende y qué es lo que no le ofende, qué es lo que no le alcanza y qué es lo que queda a nivel del sistema punitivo nacional. Y si nosotros vamos a la normativa internacional, vemos que, y a la normativa incluso nacional que recoge esa normativa internacional, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que los delitos de lesa humanidad se trata de aquellos que tienen acciones sistemáticas o plurales con en la parte subjetiva, conciencia y voluntad de realizar estos actos plurales o sistemáticos contra un grupo identificado por razones de nacionalidad, etnia, raza, sexo, orientación sexual, género, etc. Y me parece que el artículo 272 bis, si se resuelve como se resuelve en un ataque individual y sin intención de ataque sistematizado o global contra un grupo que tiene esa identificación de algún tipo, se resuelve no en un crimen, sino en un delito. Entonces, desaplicamos, a mi entender, el artículo 24 de la ley 18.026 y seguimos aplicando el 272 bis. Profesor, disculpe, Sí. ¿podría repetir esto sobre el artículo 24? Perdí un poco el hilo, perdón. El artículo 24 de la ley 18.026 es un delito enmarcado en la ley de delitos de lesa humanidad, ¿sí? Ley 18.026, ¿sí? Y cooperación penal internacional. De cooperación penal internacional, del 2006. Marca el tipo penal de este artículo 24 de la ley 18.026 la conducta del funcionario público o del particular que con aquiescencia o apoyo del funcionario público cometiera un abuso sexual contra una persona que está a disposición de la justicia, ¿no? Entonces, el tema es si este artículo 24 de la ley 18.026 deroga implícitamente el artículo 272 bis. Por ejemplo, lo pongo por ejemplo, porque es uno de los concernidos por el artículo 279 que estamos comentando, ¿correcto? Entonces, si el artículo 24 desplaza el 272 bis, entonces el comentario que hacemos sobre el artículo 279 en cuanto a su referente, en cuanto a sus artículos referentes,
se achica, porque estaríamos dejando de lado el artículo 272 bis. ¿Por qué no queda de lado el 272 bis? ¿Por qué el 272 bis no resulta derogado implícitamente por el artículo 24 de la ley 18.026? Porque este último, como delito de lesa humanidad, tiene que ser parte, en definitiva, interpretado en el marco de la normativa internacional, de un ataque sistemático y plural, donde el sujeto activo tiene la conciencia y voluntad de realizar este ataque sistemático o de contribuir a este ataque sistemático. A los individuos que integran un grupo identificado con etnia, nacionalidad, religión, sexo, opción sexual, género, etc. La conclusión es que el artículo 272 bis no queda implícitamente derogado por el 279, por el artículo 24, perdón, de la ley 18.026, porque carece de esa sistematicidad. Y entonces el 272 bis sigue vigente y entonces lo podemos seguir relacionando con el artículo 279 que estamos comentando. Bien, ¿Sí? Es un problema, el problema de la ley 18.026 no es solo con el artículo 272 bis, es con el artículo 286, es con el artículo 281, es con un montón de artículos del Código Penal que establecen en realidad delitos. En tanto, la ley 18.026 establece crímenes y en ese entendido, la ley 18.026 juzga otro tipo de conductas. Por más que, por ejemplo, el profesor Langón en su momento sostuvo o levantó la bandera del argumento contrario al que yo estoy diciendo, sosteniendo que la ley 18.026 había derogado todo este tipo de conductas y que había convertido todos estos delitos que yo estoy mencionando en crímenes, entre otras cosas imprescriptibles. Lo que yo estoy haciendo con mi razonamiento es rescatando, en este caso específicamente el 272 bis, diciendo que no está derogado por el artículo 24 de la ley 18.026, pero advierto que es un tema que puede ser sumamente discutible, al punto que, les repito, en el 2017 el profesor Langón todavía entendía que la ley 18.026 había derogado con sus crímenes, con sus actos aislados, de los artículos, si no me equivoco, 19 y siguientes, estos artículos que yo le estoy mencionando. Por ejemplo, el 272, el 272 bis, el 281, el 286 y otros. Juan, discúlpame, Federica Sí. está pidiendo la palabra, así que supongo que debe ser algo relacionado con este punto, capaz que está bueno escucharla. Sí, perdón, no quería cortarlo. En realidad la duda que me surge en relación a la posición que toma el profesor es, en el caso de que estuviéramos en una dictadura y sistemáticamente se utilizara la violencia sexual a las mujeres como una forma de ejercer violencia. En ese caso sería aplicable, está bien. Ahí es el artículo 24 de la ley 18.026, sin duda ninguna. Está perfecto, me quedaba esa duda. Genial. Muchas gracias. Bien, no, por nada. Entonces, superada esta duda y completado el comentario parcial de esta letra B, vamos a la letra C. Y aquí la letra C trae, a mi entender, trae algunos problemas de conciliación con los delitos que pretende agravar. Si la víctima dice fuera menor de 18 años, ¿qué pasa? Si nosotros volvemos al 272 bis, vemos que en el numeral segundo de sus presunciones o prohibiciones, dice que es una prohibición, me parece, en mi caso creo que es una prohibición, tener relaciones con un condescendiente o con persona bajo cuidado o autoridad del sujeto activo, menor de 18 años. Entonces parece que esta letra C no es aplicable cuando nosotros tenemos en la situación típica del 272 bis, repito,
lo sigo utilizando como referencia para hacer un banco de testeo, digamos, del artículo 279, establece en el numeral segundo que está prohibido tener relaciones con descendiente, con un descendiente, o con una persona bajo el cuidado del sujeto activo o la autoridad del sujeto activo, que sea menor de 18 años. Entonces, si la calidad de menor de 18 años está en el 279, letra C, como agravante, pero está en el 272 bis como conducta prohibida, entonces no podemos cargársela dos veces al sujeto activo porque sería un bis in idem, de nuevo. El problema que yo sigo viendo con esta letra C, es que si nosotros tenemos digamos, si nosotros vamos a aplicar el 272 bis, ¿sí? El abuso sexual, sobre una persona que tiene relaciones con un descendiente, o con su persona bajo cuidado o autoridad, ¿sí? La pena es la básica del 272. Pero si yo voy a aplicar el 279, por tratarse de una persona menor de 18 años, tengo una pena muy incrementada. Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿se puede aplicar la agravante del 279 en tanto se refiere a persona menor de 18 años, cuando el 272 bis en el numeral 2 también hace referencia a la persona menor de 18 años? Yo pienso que no, que en este caso también la agravante, por una cuestión de imposibilidad de aplicar un bis in idem, no puede ser cargada sobre el sujeto activo de un delito de abuso sexual. Ha tenido este diseño del 279, ha tenido claramente una intención de elevar la pretensión punitiva de forma notable, pero creo que no lo ha hecho en forma prolija, y que se ha cruzado muchas veces en forma dogmáticamente inadecuada con la propia construcción de los tipos penales a los cuales quiere agravar. Y por lo tanto se dan este tipo de problemas. Vamos, alguna mención más sobre esta letra C. Ustedes fíjense, antes de los 13 años, si yo tengo relaciones con una persona menor de 13 años, ahí tenemos una prohibición. Yo no me puedo relacionar sexualmente con una persona de menos de 13 años. Entre 13 años y 15 años tenemos una presunción de falta de consentimiento, una presunción contra la cual se puede probar. Y entre los 15 años y los 18 tenemos una agravante. Y me parece que es una disposición de última para evaluarla, para juzgarla en conjunto. Me parece que es un laberinto legal esto. Es complicado manejar todos estos baremos de edades para, en definitiva, tratar de construir una agravante que yo, en definitiva, veo de muy difícil aplicación, por el principio de non bis in idem. Vamos a ver la letra D. Juan, perdón, antes de pasar a la letra D, María está levantando la palabra, capaz que tiene alguna relación con esta disposición. Adelante, María. Sí, María, dime. Sí, en realidad me queda la duda. La presunción
lo de menos de 18 años en el 2.7, en la presunción, en el 272, ¿no está para dar la descripción del tipo? O sea, el tipo describe, para construir la presunción, o sea, el requisito para la presunción. ¿Por qué después no puede ser un agravante? Ahí me confundo un poco. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, si yo me relaciono con una persona de menos de 15 años, ¿sí? Se presume que me relaciono con una persona que no está consintiendo, ¿sí? Esto es parte del tipo penal, ¿de acuerdo? Es parte del tipo penal del 272B, bis, ¿sí? Entonces, siendo parte del tipo penal, la misma circunstancia no puede recaer como agravante, porque entonces está funcionando de dos maneras, como integrante del tipo penal y como agravante. Y ustedes van a los artículos 47 y 48 y ven que eso el legislador lo ha excluido como forma lícita de aplicación. Esa estiva, digamos, de la misma circunstancia, una vez como elemento típico y otra vez como elemento agravante, constituye un bis in idem. No sé si la pregunta quedó, si la... Sí, quedó claro. Porque... Lo que pasa es que sigue siendo como extraño que no se pueda agravar por ser cometido con un menor de 18 años por esta cuestión legal, que está clarísimo, el non bis in idem, pero, o sea, es una ley posterior que no tuvo en cuenta el tipo penal. Al construir la agravante no tuvo en cuenta el tipo penal que ya lo decía. Entonces parece como extraño que no se pueda agravar la pena cuando es menor de 18 años. Eso es lo que no termino de comprender. Entiendo el fundamento legal, pero no lo entiendo desde el punto de vista del tipo penal, por eso. Lo que parece extraño es que se haya equivocado el legislador, o no parece extraño. Claro, eso es lo que me llama la atención, que no hayan visto algo tan visible. Bueno, justamente ese era el comentario que yo quería hacerle. A mí me parece que aquí hubo un entusiasmo punitivo, una cosa, ¿no? La sangre hirvió ahí. Entonces, me parece que dejaron de ver algunos temas técnicos. Y eso creo que es lo que ha pasado acá. También dice esta letra D, salimos de la letra C e ingresamos a la letra D. Vamos a la letra D, que dice que si resultare un grave daño a la salud física o mental de la persona, entonces se agravará de acuerdo con este 279 y se elevará en 1/3 el mínimo y el máximo de la pena. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un grave daño a la salud y tiene que ser físico o mental. La discusión aquí que podemos tener es si se trata de un delito calificado por el resultado, técnicamente hablando, o un tipo agravatorio complejo. Lo que a mí me parece de cualquier manera es que aquí no podemos concretar un concurso de delitos. Lo que tenemos que hacer es manejar la situación que establece en la letra D el legislador y establecer la pena que establece el legislador por el mecanismo del 279. Me parece que no estamos habilitados a realizar un concurso de delitos. Por ejemplo, yo podría problematizar y decir, ¿qué pasa si una persona tiene, además del dolo de abusar sexualmente de alguien, el dolo de causar una lesión grave o muy grave, de los artículos 317 y 318? ¿Qué hay aquí? ¿Un concurso de delitos? ¿Qué aplicamos? ¿Un principio de alternatividad? ¿O hay un delito agravado por el resultado? ¿O un tipo agravatorio complejo?
Y me parece que hay un tipo agravatorio complejo porque no hay posibilidades de hacer un concurso de delitos y ni aun cuando haya dolo acumulado, o sea, dolo estivado, dolo de lesionar y dolo de abusar sexualmente. Aquí lo que hay es una circunstancia agravante constituida por ese tipo subjetivo complejo que yo les estoy describiendo, y la pena del 279 que resulta de relacionar la pena del tipo penal que queramos agravar con este 279 y el mecanismo propio de este último mencionado, es decir, la agregación del tercio en el mínimo y en el máximo. Profesor, perdón. Sí, no, sí. no me quedó claro por qué se aplicaría el agravante y no, o mejor dicho, por qué no se puede configurar el concurso de delitos. Porque el tipo penal mismo, el tipo penal agravatorio del 279, establece que cuando se da a raíz de la violación una lesión grave o gravísima, entonces se establecerá una pena agravada del tercio en el mínimo y el tercio en el máximo, desde la pena básica del tipo que se está agravando. Si ustedes van al concurso de delitos, tienen una pena que es congruente o incluso menor de la que se establecería, de la que resulta de la aplicación de este artículo 279, de donde lo que ha querido el legislador aquí es establecer un tipo complejo de agravante por el cual se elimina el concurso y se establece una nueva pena sobre un tipo penal agravatorio que suma lo que serían dos delitos por separado en otras condiciones. O sea, la lesión grave o gravísima más el abuso sexual. ¿Correcto? Es una ingeniería legal. El legislador lo que ha hecho es preferir desplazar el concurso de delitos y establecer una sola figura de agravación para la cual hay una nueva pena, que incluso es mayor que la del concurso. No sé si la compañera está... Sí, perfecto, muchas gracias. Bien, en cuanto a los daños... Sí, ¿hay alguien más? Sí, yo quería decir desde hace un ratito que en realidad como que este artículo es un claro ejemplo de que el día de hoy es uno de los principales problemas del derecho penal, de que se legisla al grito, digamos, y que entonces cuando están habiendo, por ejemplo, muchos delitos o de abuso, que es algo que se habla mucho hoy en día, de los abusos sexuales y de todas las violaciones y todo eso, que es un tema que en el día de hoy está muy presente, entonces que la gente pide más pena y más pena y más pena, y entonces este artículo es un claro ejemplo de que el legislador dice, bueno, no sé, vamos a hacer este nuevo artículo, una ley que agrave esto, pero en realidad es para dejar a la gente contenta porque después no tiene aplicación. Y esto es un claro ejemplo de eso que sucede. Bueno, yo estoy de acuerdo con la primera parte, digamos, de tu exposición. Lo que pasa es que, y estoy de acuerdo con la segunda parte de tu exposición también, porque si yo estoy diciendo que muchos tramos de este artículo 279 resultan inaplicables por el non bis in idem, entonces estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Agradezco mucho tu intervención. Seguimos pensando en las lesiones graves o gravísimas en los daños, en los graves daños a la salud física o mental que recibe la persona, la víctima, por el abordaje sexual violento, ¿verdad? Depende del tipo del que estemos hablando. Vamos a ver, cuando los daños no son previsibles,
por ejemplo, yo abuso de una persona, abuso sexualmente de una persona y resulta un grave daño a la salud física o mental. Es difícil de imaginar, ¿sí? Es difícil de imaginar una hipótesis de daño superviniente no previsible, pero lo planteo como un tema técnico. Si se tratara de un daño no previsible, ¿sí? O que es responsabilidad de la víctima por su conducta posterior, o que es responsabilidad de un tercero por su conducta posterior también, nosotros ahí aplicamos la teoría de la imputación objetiva y, en definitiva, este daño superviniente no estaría, en ese caso, cargado sobre los hombros del sujeto activo y tampoco estaría en esta situación, bien que excepcional, lo reconozco, bien que excepcional, agravando el delito base. Vamos a la letra E. Si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, y hubiera ocurrido el peligro de contagio. Aquí hay una hipótesis, me parece, también como en anteriores análisis que hemos hecho, en anteriores apartados, me parece que hay un tipo complejo aquí, un tipo complejo agravatorio, donde el legislador decide castigar la ocurrencia o la producción de un peligro concreto. Se trata de un sujeto activo que tiene relaciones con otra persona de la forma ilícita que se concretan algunos de los tipos penales concernidos por este artículo 279, agravados por este artículo 279, y que tiene conciencia de tener una enfermedad de transmisión sexual, y que aborda sexualmente en forma ilícita a otra persona, poniéndola concretamente en riesgo, ¿sí? Entonces, la pena es agravada de esta manera, de esta guisa, ¿no? Hay una consulta en el chat de Crisul. El 272 es el tipo y el 279 son las agravantes. El 272 bis es con el cual yo estoy utilizando como ejemplo para testear el artículo 279, ¿no? El 272 bis, el 272 ter, según el 279, el 272 y el 273, son conductas agravadas por el 279. El 279 es el tipo de agravantes, es el tipo agravatorio, ¿correcto? Bien, vamos a ver, vamos a seguir acá. Vamos a la letra F. La letra F se trata sobre cuando se produjera una contaminación por enfermedad de transmisión sexual o embarazo de la víctima. Hay una coincidencia parcial, ustedes fíjense, entre la letra E, entre la letra D, perdón, y la F, porque la D habla de enfermedades y la letra F habla de enfermedades de transmisión sexual. Por el principio de especificidad, cuando nosotros estamos ante una enfermedad de transmisión sexual, aplicamos el artículo, la letra F. Y cuando estamos ante un embarazo, también aplicamos la agravante de la letra F. En tanto, cuando estamos ante otro tipo de enfermedad, sin embargo, ustedes ven que la letra E habla también de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Enfermedad grave de transmisión sexual.
Entonces, aquí tendríamos la necesidad de relacionar y, digamos, coordinar las letras E y F del artículo 279. A ver, un compañero que me haga la lectura de estos dos apartados. La letra E como agravante y la letra F como agravante del 279. Por ejemplo, Claudia Amaral. Sí, lo leo. Para mí es redundante, porque era por eso que levantaba la mano, incluso con la D, porque dice, si resultase un grave daño a la salud física, ya sea una enfermedad o una lesión, es un daño. En sí, me parece que estos dos es como que repite, pero bueno. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. F, ahí está. ¿Y el F? Si se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual o embarazo. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros tenemos el peligro de contagio de enfermedad de transmisión sexual, estamos en el E. Y cuando el daño se concreta, el contagio se concreta, estamos en la letra F. De esta manera, el legislador lo que hace es, en dos letras distintas, castigar el peligro de enfermedad o el peligro de daño, y después castiga el daño si se diera. Pero lo castiga con la misma pena, ¿no? Digo, porque el mecanismo de elevación del mínimo y del máximo es el mismo. La misma proporción. Entonces me parece que aquí el legislador le faltó un poco de técnica también, porque si yo el peligro lo castigo igual que el daño, entonces, bueno, aquí estamos faltando un poco al principio de proporcionalidad, que quiere decir a afectaciones distintas del bien jurídico, penas distintas, ¿no? Bueno, pero claro, lo que pasa es que, como dice la compañera, como que el legislador no quiso dejar de prever nada. Entonces hizo como una pesca de arrastre y trató de prever todo. Y en este camino lo que hizo fue ser un poco redundante, ir en el íter de los sucesos, agravando todos los pasos de este suceso o todos los eslabones de esta cadena. Vamos a la letra G. Y aquí la agravante tiene dos modalidades. Primero, si el autor se aprovechare, dice el tipo agravatorio, de un entorno de coacción. Aquí dice aprovecharse de un entorno de coacción. Aquí está sufriendo un poco el principio de legalidad y el principio de determinación de los tipos penales. ¿Por qué? Porque el entorno coactivo, de coacción, es un concepto un poco vago. ¿Qué es un entorno de coacción? Acá está sufriendo un poquitito, me parece, el principio de determinación de los tipos penales, que nosotros siempre lo tenemos que respetar y tiene relación con el principio de legalidad. El entorno de coacción, yo me pregunto, ¿no? ¿Es un concepto distinto de los medios típicos del 272 bis? Por ejemplo, ¿es distinto de la amenaza? ¿Es distinto de la presión psicológica? ¿Es distinto de la intimidación? ¿Es distinto del abuso de poder? Y por último, me pregunto, ¿es distinto, es distinguible de la otra circunstancia que constituye, que se suma a los medios típicos, que se describe por el legislador como cualquier otra circunstancia coercitiva? ¿Hay alguna diferencia entre cualquier otra circunstancia coercitiva del 272 bis con el entorno de coacción de la letra G? Aquí también yo tengo mis serias dudas de que esta parte del texto agravatorio de la letra G pueda ser aplicable, porque me parece que el entorno de coacción
de la letra G en la primera modalidad ya está contemplada en el 272 bis, por ejemplo, como cualquier otra forma coercitiva, a más tardar allí. Y como no se puede caer en el bis in idem, tenemos que dejar sin aplicación esto. Y lo que estoy diciendo es muy delicado y tal vez sea incluso muy controvertible, por lo cual después vamos a oír la opinión de José Luis, nada menos. Pero si esto es así, estamos hablando, como decía la compañera, de una norma que tiene muchas deficiencias, o algunas, por lo menos, deficiencias técnicas. Y dice también la letra G, o se prevaleciera de la discapacidad física o intelectual de la víctima. Pero aquí hay otro problema, o yo por lo menos advierto otro problema. Con el 272 bis numeral tercero. El 272 bis numeral tercero dice que prohíbe este numeral del 272 bis tener relaciones con persona privada de discernimiento de voluntad. La persona privada de discernimiento de voluntad tiene por lo menos, en todos los casos, una enfermedad permanente o transitoria intelectual, ¿sí? Y alguna enfermedad física también podría acarrear esta imposibilidad de expresar su voluntad o de concretar su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que la letra G, segunda modalidad, prevalecerse de una persona con discapacidad física o intelectual, se cruza con el 272 bis numeral 3, hay una imposibilidad de aplicación de la agravante. Otra vez por tratarse de la misma circunstancia que bis in idem está recayendo sobre los hombros del reo de la causa, ¿sí? O del sujeto Profesor, activo. Sí. Esto sería así entonces, solamente, o sea, usted entiende que sería un caso de non bis in idem siempre y cuando sea el 272.3 lo que determina la circunstancia. No sé si me explico. Si fuera, por ejemplo, un caso de abuso en el 272.1 y además la persona se encontrara o estuviera prevaleciendo la discapacidad física o intelectual de la víctima. En ese caso sí se podría aplicar. La cosa es así, ustedes piensen, están en un 272 bis, y entonces piensen en un abuso sexual, ¿sí? Realizar actos sexuales sobre persona, en fin, utilizando los siguientes medios típicos, etc. Y en el punto 3 de las prohibiciones o presunciones, dice el legislador que se presume o se prohíbe las relaciones sexuales con una persona que tenga que esté privada de discernimiento o de voluntad. Una persona que está privada de discernimiento o de voluntad, por lo menos tiene una enfermedad intelectual, una discapacidad intelectual, permanente o momentánea. Entonces, esta circunstancia no puede ir a buscarse otra vez al 279 en la letra G, segunda modalidad, porque entonces estaríamos ante un bis in idem. Eso lo entiendo, pero por ejemplo, sí. en el caso en el que estuviéramos hablando de un abuso sexual cometido a una niña de 12 años, ¿cuál de los numerales del 272 se aplica? Y si se aplicara otro diferente a ese, perdón, me falta un detalle, una menor de 12 años de edad que además tiene algún tipo de discapacidad física o mental. En ese caso, ¿sí se puede aplicar la agravante? Ahí basta la circunstancia de ser menor de 12 años. Pero no se puede aplicar la agravante. Ahí tenés una prohibición. Tenés la prohibición de relacionarte sexualmente con una persona menor de 12 años. Entonces ya está, se presume
ahí se prohíbe la relación. Ahí existe un 272 bis o un 272 ter. Bien, pero... No hay otra. Yo entiendo, pero mi pregunta es, en el caso de que se aplique el 272 bis, además, ¿se podría aplicar la agravante porque la menor de edad tiene algún tipo de discapacidad física o mental? Sí, sí, creo que sí, porque tienen distinta ontología. Esa era la pregunta en realidad. Bien, Gracias. vamos a... Sí, por nada. Vamos a la letra H. Si el hecho se cometiera con participación de 2 o más personas. Aquí lo que ocurre es que el artículo 59 del Código Penal, que agrava en sede de parte general y como agravante general la participación de 3 o más personas en la comisión de un delito. Entonces, ¿qué pasa? Si son 3 personas las que concurren a la conducta sexual ilícita, entonces este artículo 59 se ve desplazado por esta letra H del artículo 279. ¿Correcto? Si se trata de 2 personas, también aplicamos la letra H del artículo 279, porque esta letra H establece, agravándola, la participación de 2 o más personas. ¿Sí? O sea que el 59 está desplazado cuando estemos por esta letra H, cuando estemos hablando de la participación de 3 personas o más. Vamos a la letra I. La continuidad en el tiempo. Es la última letra, entonces sí, ya terminamos con esto. La continuidad en el tiempo respecto de la misma persona. Por ejemplo, si yo abuso sexualmente de una persona, sobre la misma persona, de forma continua en el tiempo. Si se da respecto de una persona, de personas distintas de mi parte, entonces no estamos en esta agravante de la letra I. Estaríamos en una agravante genérica del artículo 58 del Código Penal, en sede de o como agravante genérica, ya no como agravante específica del 279, sino como agravante genérica del artículo 58. Repito entonces, la letra I castiga con esta agravante en el 279 cuando se trata de una conducta continua contra la misma persona. ¿Sí? Y con eso terminamos el 279 y sus problemáticas de aumento de la pena y sus problemáticas de choques de materialidades, digamos, típicas entre estos delitos, entre estos tipos agravatorios y los delitos concernidos por el artículo 279, que según el 279 son el 272, 273, 272 bis, 272 ter, si no recuerdo mal el 273 ter también está, pero aquí está la problemática, de repente, de la cual José Luis quiere dar cuenta, la problemática de si los artículos 272 y 273 se ven o no alcanzadas por este artículo 279. Porque hay una posición doctrinaria que dice que el 272 y el 273, los artículos integrantes del viejo derecho penal sexual uruguayo, rigen hasta que empieza la vigencia de la ley 19.580, a partir de la cual empiezan a regir el 272 bis y el 272 ter, desplazando en este nuevo rango cronológico, desde el 18 de enero de 2018, a los artículos 272 y 273. Por lo cual, estos 2 últimos artículos regirían hasta, en los sucesos ocurridos solo hasta el 17 de enero de 2018, y entonces irían como agonizando, ¿no? Cada año teniendo menos casos
posibles bajo su égida competencial. Si sostenemos esta tesis, tenemos que sostener que el artículo 279, que es del año 2018, entró en vigencia el año 2018, el 18 de enero, no se aplica a los artículos 272 y 273 que rigen los sucesos ocurridos hasta el día anterior. Y esto en virtud de la materialidad típica casi o muy parecida, por lo menos, no idéntica, pero muy, muy parecida, equivalente, podríamos decir, entre el 272 y el 272 ter, por un lado, y el 273 y el 272 bis, por otro lado. José Luis, ya atomicé suficiente, ya estoy. No sé si hay alguna pregunta de los alumnos, algo que hayan entendido, si quisieran decirme. No les voy a preguntar por lo que no entendieron, porque no. Está bien. No, bueno, Juan Carlos, en primer lugar, felicitarte por la exposición esta del día de hoy y también por la de la clase anterior, que después la pude ver porque estaba grabada, y realmente has desarrollado en forma magnífica los tipos penales, las precisiones en cuanto al análisis dogmático, y particularmente acompañando de ejemplos. Lo que me gustó, y creo que es bueno ponerlo de manifiesto, es las interrogantes que tú planteás y los alcances doctrinarios en algunos de los casos, particularmente ahora refiriéndonos a este artículo 279 agravatorio, porque la doctrina no es pacífica y la jurisprudencia tampoco. Siempre que hay una correlación de normas y la nueva norma no establece a texto expreso la derogación de la anterior, conviven las mismas y en general se resuelve cuál se aplica estando al caso concreto, en el sentido de cuál es la que más, cuál conducta se adecua más a la descripción típica de la figura. Algunos problemas que se plantean en las agravantes, el criterio de resolución en general transita por ponderar el bien jurídico que se tutela. Y los casos en los cuales las agravantes refieren, siempre son excluyentes, cuando hay una agravante específica, de aquellos comportamientos que no lo son. Esto en cuanto, por ejemplo, cuando nos referimos en términos generales a las agravantes, es porque hay debilidades o carencias, o en algunos casos vínculos de sangre o de parentesco, que lo que hacen es favorecer la acción del sujeto activo. Ya sea cuando es un guardador, o ya sea cuando es un pariente, porque el progenitor o en la línea recta ascendiente ejerce de por sí una coacción, o también, desde luego, como Juan Carlos lo decía, aquellas hipótesis en las que existe una debilidad por una enfermedad, donde siempre favorece la acción del sujeto activo, en esos casos.
es siempre además una cuestión de política criminal, en el sentido que es una valoración que se hace. Porque si tomamos, por ejemplo, el caso de la presunción de violencia que existe, teniendo en cuenta, supongamos, el abuso sexual con una persona con síndrome de Down, por ejemplo, esa presunción en realidad es una convención, porque no hay desde el punto de vista científico nada que acredite que una persona con síndrome de Down no pueda consentir un amplexo sexual, si se trata del delito de violación, o no pueda consentir, por ejemplo, determinadas prácticas libidinosas o aceptarlas sin que ello sea una manifestación de violencia o de coacción. Por lo tanto, las circunstancias alteratorias de la pena lo que hacen es ponderar negativamente el disvalor de la acción y de esa forma, al aumentar, en este caso 1/3, la pena respectiva, procuran desmotivar al sujeto activo a la realización de ese comportamiento. También desde el punto de vista de una política criminal, las circunstancias alteratorias, en definitiva, lo que procuran es resolver de alguna manera práctica la sanción que se aplica a una acción típica ya establecida en el tipo penal, pero que, dada la diversidad de situaciones concretas que pueden darse, es necesario atraparlas desde otro lugar, y para eso vienen en ayuda las circunstancias alteratorias, que en general son agravantes. También hay atenuantes, desde luego. Ahora, si bien en este análisis de la ley de género estaba acotado a los artículos 272 y 273, es importante, creo, también considerar otro aspecto, y es el que tenemos acá en pantalla, a ver si lo pueden ver, que tiene relación, ¿no?, con esta disposición, con el artículo 88, que es abuso sexual sin contacto corporal. Pueden estar viendo, están viendo, ¿verdad? Se ve. Sí, correcto, Bien, correcto. bien, perfecto. Correcto, José. Perfecto, estupendo, muchas gracias. Les decía que como forma de completar de alguna manera las disposiciones que se han desarrollado hasta el momento, también es necesario tener presente esta otra situación, porque la ley de género lo que ha hecho es procurar abarcar la mayor cantidad posible de acciones que violenten la libertad sexual de las personas. También luego la LUC ha hecho modificaciones, ¿verdad? Y dicho sea de paso, hoy les hicimos llegar 2 cuadros para poder ayudarlos tal vez
a comprender las modificaciones de la ley de la LUC y de la ley de género, y cómo han incidido en el Código Penal. Lo cierto es que acá, cuando el artículo 88 de la ley 19.850 refiere al abuso sexual sin contacto corporal, vamos a ver y vamos a analizar aquí algunos aspectos que pueden resultar problemáticos, que tenemos, por ejemplo, el texto, acá en pantalla. La disposición refiere a un sujeto indeterminado. Recuerdan, está claro, ¿verdad? Cuando es el que ejecutar, es un sujeto activo simple, es decir, cualquier persona puede realizar la conducta típica que se desarrolla, que se describe en el tipo penal. Y acá refiere al que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de 18 años de edad. Lo primero que vemos es que hay una protección especial a las personas menores de 18 años de edad, porque esta disposición está específicamente vinculada a un sujeto pasivo menor de 18 años de edad. Esta disposición que tenemos acá en pantalla para poder observar a grosso modo el texto, si me permiten, se las voy a comparar con otra disposición que en principio puede considerarse o que está emparejada o no, es la del artículo 273 del Código Penal, y luego también vamos a ver otro cotejo que es relativo al delito de corrupción. ¿Por qué hacemos estos cotejos? En primer lugar, porque, como bien lo ha planteado Juan Carlos, con estas nuevas normas se ha dado la discusión si cobran vigencia las anteriores, si hay derogaciones tácitas en algunos casos o no. Entonces, comparando los textos puede ayudar a hacerse una idea de la vigencia o de la derogación tácita o del alcance normativo en una y otra de las disposiciones. Entonces, por un lado, tenemos el artículo 273 bis, que resaltamos lo que prohíbe, lo que penaliza, ¿sí? Es la ejecución de ciertos actos de exhibición sexual. Exhibición sexual. Exhibir implica, o qué quiere decir exhibir? Bueno, exhibir es mostrar, exhibir es exponer, ¿verdad? Exponer actos, actos de exhibición sexual. Ahora, ¿cuál pueden ser o cuáles son o qué ha interpretado la doctrina o qué se interpreta respecto a un acto de exhibición sexual? Bueno, por ejemplo, la masturbación. Masturbarse frente a una persona menor de 18 años es un acto de exhibición sexual. Por ejemplo, una mujer que se desnude frente a un menor de 18 años y se acaricie los senos es un acto de exhibición sexual. Un varón que se desnude y frente a un menor o a una menor de 18 años que, por ejemplo, indique su pene o tome su pene, también es un acto de exhibición sexual. Por un lado. Había una pregunta, hay una mano levantada, ¿sí? ¿Quién? Perdón. Yo, profesor, Federica. Adelante, Federica. Quería consultar si dentro del término exhibición, a diferencia de lo que pasó con el 273,
no pueden incluirse, por ejemplo, mostrar videos pornográficos. Es decir, porque en realidad estás exhibiendo algo, pero no lo estás realizando. ¿Me explico? Sí, entiendo perfecto. No, la doctrina aquí ha interpretado que no se puede incluir en esta disposición, porque tiene una disposición especial que refiere a, Claro. a la pornografía. En este Bien. caso lo ha direccionado hacia la ejecución, que es el verbo nuclear, la ejecución directa, personal, del sujeto activo, o también que otra persona que ejecutara, ¿verdad?, ante el sujeto pasivo cualquier acto de exhibición. Cuando decimos, y aprovecho tu pregunta también para desarrollar precisamente los alcances de los verbos nucleares, que ejecutar implica, como decíamos, llevar a cabo una acción, realizar algo. Lo ejecuta el sujeto activo en forma directa, o el sujeto activo puede hacer ejecutar a otra persona lo mismo. Puede pedir a otra persona que se masturbe frente al menor de 18 años, o puede pedir incluso que realice algún otro tipo de acciones a modo, no sé, de enseñanza, por decir algo. Se me ocurre, un hombre lleva a una mujer mayor de 18 años ante una menor para que se desnude y de esa forma le enseñe a seducir a otra persona. Ejecuta, en este caso, un tercero, ejecuta a otra persona, como dice el texto legal, actos de exhibición sexual, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de determinados comportamientos o gestos o hábitos en el marco de la intimidad puede también afectar, ¿no?, o está provocando de alguna manera la exhibición sexual. Bien, ¿contesto tu pregunta con esto? Sí, muchas gracias. No, con mucho gusto, Federica. Santiago, levanta la mano, adelante, Santiago. Profesor, buenas tardes, señores compañeros. Una consulta, en caso de que un individuo, desubicado o lo que sea, suba un ómnibus. 273, empieza a hacer cualquier tipo de actos, así. ¿El 273 absorbería el 273 bis o hablamos de una reiteración real? Porque supongamos que va un ómnibus, hay gente, lo detienen, pero ¿hay una reiteración real o el 273 absorbe al 273 bis como delito? Gracias. ¿273 o 272? ¿Me estás hablando de abuso sexual o de abuso sexual especialmente agravado? No, del atentado violento al pudor. Y bien. el otro, que es el que ejecutaré frente a menores. En el caso que el sujeto activo suba un ómnibus. Y después lo detengan, una tentativa, pero si admite la reiteración. No admite. O si lo absorbe, el delito de atentado violento al pudor absorbe el de 273 bis, esa es mi consulta. Perfecto, sí, te entendí perfecto. El caso que tú planteas de un individuo que suba un transporte colectivo y realice una exhibición sexual, por ejemplo, que se desnude, por decir algo. Ese es el tema que tú estás planteando, por ejemplo, y en el transporte haya allí un menor o una menor de 18 años de edad. ¿Sí? Bien. Exacto, y dos personas más. Exactamente. Sí, adelante. Se te escucha entrecortado. Yo te entiendo, pero no sé si todos los compañeros pueden entender lo que tú estás diciendo. Te reitero. Se escucha entrecortado. Claro. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha mejor. Ahí arreglé. Bien. El caso sería, el sujeto activo sube un ómnibus, exactamente, hace un acto
de exhibición, pero en ese lugar hay el chofer, 2 personas mayores y 2 menores. Entonces mi pregunta era si se aplican los 2 delitos, o Bien. uno solo, el de atentamiento al pudor o el otro. Gracias. Perfecto, Santiago, te entendí perfecto. Se aplica un solo delito, y en este caso es el 273 bis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la acción de este sujeto, la acción típica, en este caso encaja dentro del verbo nuclear, que es ejecutar por sí, en este caso, un acto de exhibición sexual. ¿Sí? Es en mera exhibición. ¿Sí? A diferencia, ¿tá? ¿Y por qué se excluye el atentado violento al pudor? Porque allí la disposición refiere a la realización sobre la persona, lo cual es distinto porque implica un comportamiento más allá de la mera exhibición. ¿Sí? Responde a tu pregunta, Santiago. Muchas gracias. Sí. Bueno, se escuchó entrecortado, pero presumo. Sí. Ah, bien, 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 perfecto. Pero vamos entonces al análisis comparativo, ¿verdad? Del artículo 173 del Código Penal, que es un atentado violento al pudor, porque en esta hipótesis lo que se penaliza es la realización sobre persona del mismo o diferente sexo, actos obscenos, diversos de la conjunción carnal. En este punto en particular, se aparta el atentado violento al pudor, desde luego, del delito de violación, ¿verdad? Porque en la violación se requiere precisamente la conjunción carnal. Los actos obscenos, ¿sí? Lo obsceno implica algo grosero, algo que escandaliza o que ofende al pudor, en general. Ofender al pudor es, por ejemplo, sentir vergüenza por algo, es algo que se reserva en la intimidad, y por lo tanto, la realización de estos actos obscenos, como por ejemplo, puede ser también masturbarse, o puede ser introducir en otra persona, ¿sí? Objetos, por ejemplo en la vagina o en el ano, etc., diversos de la conjunción carnal, pero el tipo penal dice que no es suficiente con la realización de esos actos obscenos, sino que debe realizarlos sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero. Como ven, la diferencia es palpable en cuanto, por un lado, hay un acto de exhibición, de muestra, ¿verdad? Y por otro lado, hay un acto que se realiza sobre sí mismo o sobre la persona del culpable o de un tercero. Esta es lo que marca la diferencia entre estas dos disposiciones, pero quizás lo problemático viene a raíz de otra disposición que tiene que ver precisamente con el artículo 274 del Código Penal, donde también presentamos los dos tipos penales de un lado y del otro, y resaltamos cuál es la conducta típica que encaja en uno o en otro o en otra disposición. En el artículo 273 bis, reiteramos, es ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibición sexual ante un menor de 18 años. Y el 274, como vemos, también refiere a un sujeto pasivo
mayor de 12 y menor de 18 años. ¿Sí? En primer lugar, es importante tener presente que cuando el 274 refiere a la corrupción, desde luego es el objeto jurídico que se tutela, está dentro del marco de los delitos contra la libertad sexual, ¿verdad? A diferencia, obvio decirlo, cuando tratamos la corrupción en otro bien jurídico, como es el de la administración pública, que tiene que ver o está vinculado al funcionario público, a la desviación de poder. Acá la corrupción tiene un sentido en cuanto a que desnaturaliza el normal desarrollo de un individuo. Y digo normal desarrollo entre comillas porque, bueno, la ciencia que analiza los comportamientos humanos en sus diferentes modalidades y ámbitos también tiene diversas interpretaciones acerca de lo que es normal, y particularmente si nos referimos a las conductas de orden sexual, que además cambian también con el tiempo y cambian las interpretaciones. Pero vamos a partir de la base que lo normal, es decir, como estadísticamente considerado que es lo que hace la mayoría de la gente, es que una persona desde que nace va y crece, va recorriendo etapas de la vida donde va asimilando determinada forma de comportarse y va valorando actitudes y comportamientos de tal forma que cuando llegue a la mayoría de edad, es decir, a la madurez, entienda qué es y decida qué es lo que quiere para su vida y lo que rechaza o lo que pone un límite. Entonces, si partimos de la base que corrupción es, en definitiva, ¿no? La desnaturalización del comportamiento habitual que se espera de una persona adolescente, y particularmente, o preadolescente, porque la disposición empieza a partir del mayor de 12, entonces tenemos que llegar a la conclusión que para diferenciar uno u otro caso, es necesario también tener en cuenta que ese acto, que se realice un acto libidinoso. A priori, lo que podemos ver entre uno y otra disposición es que no necesariamente tiene que haber un contacto sexual. Está claro que en el 273, porque el tipo penal, el nome iuris, lo establece a texto expreso, sin contacto corporal, ¿verdad? El 274 no refiere al contacto corporal, pero surge de la realidad de los hechos que puede también realizar actos libidinosos sin necesidad de un contacto corporal. Ahora, ¿qué significa servir la propia laxivia? ¿Qué es la laxivia? La laxivia en realidad es un sentimiento personal, pero es un sentimiento de descontrol, y particularmente, y está relacionado a un sentimiento de descontrol sexual, o abarcado por lo sexual, ¿sí? Hay un descontrol, por ejemplo, por ver un acto sexual de terceros. Hay un descontrol, por ejemplo, por querer ver cómo se besa una pareja, por ejemplo. Pero también la laxivia implica como un descontrol en relación a la forma de entablar vínculos con otros, con un tercero, por ejemplo, cuando se mira a una persona en forma morbosa. Mirar a una persona en forma morbosa significa
verlo como un objeto, sintiendo solo un deseo sexual y no viendo a esa persona como un ser humano que está transmitiendo, bueno, diferentes situaciones o cosas. Puede estar socialmente hablando, me refiero. Bueno, lo libidinoso alcanza a este sentimiento. Entonces, para servir la propia laxivia es para satisfacer ese sentimiento descontrolado. Y el acto libidinoso, que refiere la norma, es, en definitiva, un deseo sexual exacerbado, ¿sí? Está emparentado con lo que conocemos como la lujuria, ¿sí? Acciones también donde el individuo desea satisfacer a veces fantasías o a veces no, pero de tal forma que lo hace de una manera descontrolada. Por ejemplo, pensemos en un hombre que busca una prostituta para desfojar la lujuria que le está vedado en su lecho conyugal. O digamos con palabras menos elegantes, su mujer no quiere tener sexo anal. Y este hombre va en busca, ¿sí?, de un tercero, de una mujer en este caso, para satisfacer su propia laxivia por actos libidinosos. Ahora, el tema del artículo 274 es que estos actos libidinosos que es decir, cualquier persona, sujeto activo determinado, realiza ante un menor, se diferencia del 273 bis en cuanto a que lo corrompe. Es decir, es necesario establecer, para aplicar el 274, que el acto que se realiza para satisfacer la propia laxivia, el acto libidinoso, tenga una consecuencia en la persona de ese menor. Y esa consecuencia es precisamente el tener comportamientos distintos a los que habitualmente podría tener en el margen de edad que establece el tipo penal. Supongamos que una persona realiza actos libidinosos frente a otro, menor, ¿no?, entre esa edad, y luego ese menor, ese adolescente, tiende a realizar los mismos actos en forma compulsiva, cuando en ese periodo de edad etario no debería hacerlos, ¿sí?, o por lo menos no los debería hacer como una cuestión mecánica o como una cuestión provocada por un tercero. Ese aspecto, desde el punto de vista de la acción típica, es lo que está también marcando la diferencia con el artículo 273 bis, ¿sí?, del Código Penal. Esto por cuanto, decíamos, en el cotejo de disposiciones, porque no los derogan el artículo 273 bis a uno u otro, sino que actúa como complemento, si se quiere, un poco, como decíamos al principio, que la ley de género o la LUC lo que trató es de poner, si me permiten la expresión, un manto, ¿sí?, sobre
el Código Penal o sobre el título referido a las buenas costumbres en orden de familia, cosa que no quedara nada descubierto, o atrapar la mayor cantidad posible de comportamientos que afectan la libertad sexual de las personas. Entonces agregó figuras, agregó comportamientos para extender la prohibición. Desde luego, en el marco, ¿no?, de una política punitivista, ¿sí? En el entendido de que no solo a través de la creación de tipos penales se pueden corregir comportamientos no deseados desde el punto de vista social. Ahora, como ya estamos en la hora, y para terminar, les también quería presentar este cuadro que quizás ayude a valorar o a visualizar cómo se va de un comportamiento menor a uno mayor, transitando por acciones que empiezan con lo que vendría a ser lo menor o lo mínimo, es decir, un abuso sexual sin contacto corporal, como lo que acabamos de desarrollar. Luego pasamos a actos obscenos donde sí interviene un tercero, pero ya allí nos vamos al atentado violento, nos vamos al atentado violento al pudor, y luego transitamos por abusos sexuales, por actos de naturaleza sexual sobre una persona o sobre un tercero, que es el artículo 272 bis. Un paso más, vamos al abuso sexual agravado, donde vemos allí que la conducta típica implica una invasión o una penetración con un órgano sexual u objeto en el cuerpo del ser humano, de la otra persona, el sujeto pasivo, ¿no?, incluyendo también la penetración oral acá, ahora en esta disposición. Y allí incluso hacíamos referencia a la diferencia que hay entre el delito de violación, que implica el amplexo sexual, que implica la penetración, ¿verdad?, con el abuso sexual agravado, que el tipo penal refiere a una penetración, pero a una penetración insignificante. Lo que significa que en el abuso sexual agravado, cuando hay una penetración insignificante, es como adelantar la barrera punitiva, y lo que el legislador quiso es considerar el hecho consumado aun cuando la penetración no hubiera resultado efectiva. Esa es la única diferencia, y es el motivo y es el fundamento por el cual el artículo 272 ter refiere también a invadir cualquier parte del cuerpo a través de la penetración, por insignificante que fuera, ¿sí? Reitero, en la violación se requiere la conjunción carnal. En el abuso sexual especialmente agravado, también materialmente puede existir una penetración, pero es mínima. Por ejemplo, ¿no?, que apenas ingrese el pene en la vagina de la mujer, en el ano o en el ano del hombre. Entonces, antes se entendía que esta situación, si se interrumpía, era, por ejemplo, un delito de violación en grado de tentativa, o eventualmente podía ser un atentado violento al pudor. Ahora no. Ahora se considera que ese hecho es consumado y prácticamente mantiene la misma pena que el delito de violación. En el máximo, seguro, y en el mínimo difiere por un año. Y finalmente, para concluir el recorrido, llegamos a la violación cuando es el máximo, ¿verdad?, de abuso en cuanto a la lesión a la libertad sexual, que es el delito de violación.
y allí con eso estaríamos concluyendo, porque ya estamos también pasados de la hora. Bueno, como decimos, si alguien desea formular alguna precisión al respecto o alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, abriríamos acá un compás de espera. Hay manos levantadas. Bueno, a ver, Matías, tú que nunca interveniste, vamos a conceder a ver la palabra, dime. Sí, sí. Quería nomás pedirle disculpas, que yo entendí todo lo que pasó. Le quiero pedir disculpas, en serio. Y tenía una duda que estaba leyendo, es cuando es consentido con mayores de 13 años, que tenía esas dudas, si era corrupción de menores o era violación. No entendí mucho, algunas cosas estaba leyendo. Bien, con relación al pedido de disculpas, las disculpas son aceptadas. El tema es si tú pedís disculpas de corazón, si pedís disculpas de corazón y lo haces a conciencia como haber asumido un error, o pedís disculpas como una retórica permanente. Porque también, Matías, debo decirte que tú pediste disculpas por la primera intervención que tuviste hace un tiempo con un chat, y sin embargo, luego reiteraste comportamientos que no son los esperados por un estudiante de Derecho, ¿sí? Entonces, te reitero, sí, las disculpas se aceptan, pero en la medida que no sea una muletilla de tu parte y que reiteres sistemáticamente los comportamientos. ¿Me entendés? Entonces, lo que yo te decía, todos cometemos errores y todos y tenemos siempre que posibilitar enmendar las equivocaciones. Lo que no quiero y no voy a permitir más es que continúes realizando los comportamientos que tú tenés. Por eso yo te he dado la última posibilidad de que continúes en el grupo. Sí, Matías, pero bueno, acepto tus disculpas y espero realmente, y como lo has hecho además públicamente, también creo que las disculpas son válidas. Por si has ofendido a alguno de los compañeros, creo que es bueno. Nosotros queremos que tú comprendas la importancia, como decía en el foro, el ejemplo que mandé, y que aproveches el momento que estás viviendo, ¿sí? Y todos, ¿bien? Pero tenés que comportarte en el lugar que estás, por la edad que tenés y en la institución a la que perteneces. ¿Está claro, Matías? Bueno, sí, pido disculpas, me defendí mal en ese momento, no supe qué hacer. Pido disculpas. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Matías, yo voy a ver, vamos a hacer lo siguiente, porque digo, son las 20 horas. Yo voy a tener en cuenta tu pregunta, ¿verdad? Y voy a escuchar las preguntas de los demás compañeros, los voy a anotar y se los voy a contestar por chat, cosa de no extender más de la hora como corresponde, porque hay quienes deben retirarse a otra clase o lo que fuera, y tenemos que cumplir. Pero a mí me quedó claro, tu consulta te la voy a responder, Matías, por chat. Y pregunto la consulta de Andrea, entonces adelante, Andrea. Profesor, una pregunta, yo la había escrito y una compañera me contestó. La duda que me quedaba a mí sobre el 274, sobre corrupción, era si implicaba el contacto sexual, o sea, el contacto físico. Tal vez no lo entendí, y usted lo explicó y yo no lo entendí, o si simplemente, por ejemplo, estos actos libidinosos fuesen, no sé, que someter a un menor a observar determinadas conductas. Bien, te entendí perfecto, lo mismo que le dije a Matías, te respondo Sí, por el gracias. chat, cosa de no perderte. Así que, con mucho gusto, ya anoté tu pregunta. María.
Sí, mi pregunta solamente, a ver si entendí bien, que el 274, perdón, en la corrupción exige que la consecuencia del acto sea la corrupción del menor. Entonces el 273 bis viene como a salvar eso de no exigir la corrupción y ser una mera exhibición. Esa es mi duda, sí, como que el 274 es más exigente y el 273 bis trata de bajar eso para comprender más actos que tener que estar probando la corrupción del menor como una cosa posterior. Esto que usted dijo de que el menor después repita conductas que vio, esa es mi duda. Perfecto, María, te entendí perfectamente bien. También te la voy a responder por el chat, como les decía a los demás compañeros, cosa de poder ahora, entonces, despedirnos y cumplir con los horarios. Y bueno, les deseo a todos un buen fin de semana. Nos estamos comunicando como de costumbre a través del chat. Recuerden que el foro es para la comunidad, ¿verdad? Para que todos puedan presentar sus dudas sin temor a equivocarse. Ahora estamos para ayudar, estamos para corregir, no estamos para sancionar a nadie. No tengan miedo de escribir dudas o cuestiones en el foro, porque es un modelo de comunicación. Y dejar, y como les digo, en más de una oportunidad, el correo interno para cuestiones verdaderamente personales o que no puedan ventilarse. Bueno, les mando un saludo a todos los estudiantes, y a mis compañeros también, felicitaciones a Juan Carlos por la clase, y saludos a Luis y a Adriana. Que pasen buen fin de semana a todos. Igualmente, que pasen todos ustedes muy bien, y nos estamos encontrando a la hora. Chau, chau, que pasen bien, que pasen bien. Chao. Chao.